Buenas tardes. Mi nombre es Ramón Espinosa. Estoy grabando este video para la clase de Apocalipsis. Y este video corresponde a la explicación de el capítulo 3 de Apocalipsis, de los versículos 1 al 6. El mensaje a la iglesia de Sardis. Antes de explicar el texto, quiero mencionar algunas cosas importantes que debieron haberse mencionado en la introducción, pero considero que en la introducción a estas 7 cartas a las 7 iglesias, y creo que sería importante hacerlo, ya que no lo hicimos antes, hacerlo en este momento. Por ejemplo, el autor Arnoldo Canclini, que escribe este comentario de nuestra Casa Bautista de Publicaciones, en su introducción a las cartas menciona que en el libro podemos encontrar un esquema, ¿verdad?, de 7 series, de 7, podemos decirlo así. Entonces, por ejemplo, empezando con los capítulos 2 y 3, el Hijo de Dios envía 7 cartas a 7 iglesias. Luego, capítulos 4 y 5, una descripción de la gloria eterna. Y a partir de ahí se abren los 7 sellos del libro que están en las manos de Dios. Eso se aparece en los capítulos 6 y hasta el 7:17. Después vienen las 7 trompetas de los capítulos 8:1 al 11:14. Posterior a eso vienen en el centro del libro 7 personajes. Quiero mencionar de manera rápida a quienes se refiere este autor. De los capítulos 12:1 al 14:5, el primero es la mujer de capítulo 12, el dragón también de capítulo 12, el hijo de capítulo 12, el ángel Miguel de capítulo 12, la primera bestia de capítulo 13, la segunda bestia de capítulo 13. Hasta ahí son 6. Sin embargo, el séptimo digamos, personaje, ¿sí?, de esta serie no aparece. No aparece porque cuando debiera presentarse aparece la siguiente serie de 7, lo cual es común en Apocalipsis. Cuando va a llegar la séptima parte, en lugar de que haya una séptima parte, a veces se inicia la siguiente serie de 7. Entonces, ¿cuál es la siguiente? Son los 7 ángeles, de 14:6 al 15:8. Hay 7 ángeles. Luego vienen las 7 copas en el capítulo 16 del 1 al 21, y finalmente 7 cuadros, es decir, la ramera del capítulo 17 al 22. La segunda es la caída de Babilonia, la tercera es la cena de las bodas, la cuarta el jinete vencedor, la quinta la lucha final, la sexta Satanás es destruido y vienen cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el sexto cuadro. Y finalmente en capítulo 21:9, 22:5, la nueva Jerusalén. Entonces este autor observa que todo el libro está dividido en estos 7 series, vamos a decir, de 7. Algunos han dicho, bueno, la mayoría de los especialistas, comentaristas bíblicos coinciden en que estas 7 cartas,
¿verdad? Representan 7 periodos de la historia, ¿sí? 7 periodos, la mayoría de los comentaristas bíblicos consideran que estas 7 cartas son 7 iglesias históricas, ¿verdad? Entonces, aún los dispensacionalistas admiten que son 7 iglesias que existieron en el Asia Menor. Tengo aquí de hecho un mapa, no sé si se alcance a ver, tal vez no, pero si buscan ustedes un mapa del Asia Menor, podemos ver dónde está la ubicación de la isla de Patmos y cómo, haciendo un viaje de Patmos hacia el Asia Menor, Patmos era una isla en el mar, hacia el primer puerto que se encuentra es Éfeso, luego está Esmirna. Muchos dicen que este sería la ruta que recorrería un cartero si fuese a llevar una carta para ser leída, o sea que es un circuito empezando por Éfeso, hacia el norte está Esmirna, luego Pérgamo, luego Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Entonces, la mayoría admiten que son iglesias históricas, aún los dispensacionalistas. Sin embargo, hay una interpretación que se ha hecho sobre que estas 7 iglesias representan a 7 periodos de la historia. Algunos lo encajan dentro de la sexta dispensación, hablando de las dispensaciones, ¿no? En otro momento podemos hablar más ampliamente de eso, pero estos 7 periodos tienen que ver con empezando desde cada una de estas 7 iglesias representa a 7 periodos en la historia de la iglesia, vamos a decirlo así. Entonces, pues en un momento les voy a explicar a cuál iglesia representa cuál periodo de la historia. Comentar rápidamente algo más. En cada una de estas cartas, Jesucristo se dirige al ángel de la iglesia. ¿Ok? Entonces, llama la atención cómo esta manera de interpretar esta expresión al ángel, muchos eruditos y muchos pastores, tal vez la interpretación más popular, sea que se refiere a el pastor de la iglesia, ¿verdad? Entonces, y hay ciertos argumentos. Uno de ellos es que tiene que ver con el significado de la palabra ángel, que es mensajero. Entonces, ahí sería una manera de poder comprobar esta interpretación. Sin embargo, hay otras posibilidades. Una de ellas, como lo dice el autor Juan Stam, aquí les muestro este libro, Apocalipsis, escrito por Juan Stam. Él es norteamericano, hizo su doctorado en Basilea, Suiza, y la verdad el comentario de Apocalipsis de él es muy interesante. Entonces él dice: el resucitado que se ha hecho presente procede a dirigirse solemnemente a la más profunda conciencia espiritual de cada congregación.
O sea que hay algunos, él y otros, que ven al ángel como la realidad espiritual de cada iglesia. Y comento algo breve para no ahondar mucho más sobre este tema, pero lo que sería importante aquí comentar es que, como lo dicen otros autores especialistas en el Nuevo Testamento, el pastor de cada iglesia no era un personaje prominente en el ministerio de la iglesia, es decir, había un pastorado múltiple. Es más, en el Nuevo Testamento se usa muy poco el término pastor para referirse al líder que estaba al frente y a cargo de la iglesia. Un pastorado múltiple significa que los que estaban a cargo de las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento eran más bien un grupo de ancianos. Eso sería una razón para interpretar que esta expresión al ángel no necesariamente tiene que ver con el pastor. Además de lo que el mismo Juan Stam en su comentario menciona, ¿verdad? De que el ángel de la iglesia, ¿por qué sería el ángel de la iglesia una realidad espiritual de la iglesia? Bueno, hay algo en el texto de cada uno de estos 7 mensajes que llama la atención, y una cosa es que se refiere al ángel, escribe al ángel, y cuando va a hablar a la iglesia parece ser que se sigue refiriendo al ángel, porque habla en segunda persona. Dice en todos los mensajes: yo conozco tus obras. ¿Sí? Entonces, no se refiere, o sea, nosotros para referirnos a la iglesia, cuando uno va a hablar a la iglesia, hablaría uno en sentido plural, pero aquí sigue hablando en segunda persona del singular: yo conozco tus obras. Eso se identifica con el ángel, porque dice escribe al ángel y luego le dice yo conozco tus obras. Y todo lo que dice, tanto del conocimiento como la reprensión en cada caso, sigue hablando en segunda persona del singular. A ver si me di a entender, pero la idea es que sería complicado que cuando dice yo conozco tus obras y hace reprensiones y llamados, entonces sería difícil que Dios esté responsabilizando al pastor de todo lo que realmente es responsable la iglesia. Entonces yo me inclino más por esta interpretación de que cuando se dice al ángel se refiera a la iglesia misma, una realidad espiritual. Acordémonos que el lenguaje apocalíptico es un tanto misterioso en cierto sentido. Ok, dejamos este asunto para explicar. Les mencionaba que cada una de estas 7 iglesias, según una interpretación, representan un periodo de la historia, ¿verdad? Éfeso se dice que representa a la iglesia apostólica del año 30 al año 100. Esmirna representa a la iglesia perseguida, ¿verdad? Del año 100 al año 312. Pérgamo representa a la iglesia oficial, sí, a la iglesia oficial, porque del año 312 al 590, porque en este año se hizo oficial en esta época se hizo oficial el cristianismo. Tiatira representa a la iglesia medieval, según este punto de vista, del 590 a 1517. Sardis representa a la iglesia reformada, de 1517 a 1750, por lo que ocurrió en este periodo. Filadelfia representa a la iglesia misionera,
de 1750 a 1925, y la Odisea, dicen algunos, a la iglesia apóstata de 1900 hasta el inicio sería de la gran tribulación. ¿Ok? Es un punto de vista, hay que darle su importancia, digamos. No he encontrado muchas explicaciones de por qué, pero bueno, pues ahí está este punto de vista a tomar en cuenta, y hay que profundizar un poco más, ¿verdad?, en esto para saber si es válido, si estamos de acuerdo. El propósito en esta clase es presentar los diferentes puntos de vista, de alguna manera, en la medida de lo posible, decir por qué creemos, por qué aceptamos el que aceptamos. Les comento rápidamente, para no prolongar más el tiempo de este video, un esquema de las 7, el esquema que siguen. Este esquema se encuentra en la Biblia de Estudio Siglo XXI. A ver si se los puedo mostrar rápidamente. Ahí está. Y en cada uno de los 7 mensajes hay una descripción de Cristo, el que tiene las 7 estrellas, el primero y el último, el que tiene la espada aguda, en fin. Hay una alabanza a cada una de las iglesias, excepto a la Odisea, que no tiene ninguna alabanza, y algunos otros consideran que Sardis tampoco tiene. Hay una queja, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. Esmirna y Filadelfia no tienen ninguna queja. Hay una corrección, es decir, un llamado, sí, una especie de llamado, invitación, ¿no? Esmirna y otra vez Filadelfia no tienen ninguna corrección. Pérgamo y Tiatira, y parece ser que las demás coinciden en este llamado, que es el llamado al arrepentimiento. Hay una amenaza de juicio: quitaré de su candelero de su lugar. Esmirna y Filadelfia no tienen amenaza de juicio, y finalmente hay una promesa en cada una de los 7 mensajes. Vale la pena ver que todos fueron dados bajo un mismo esquema. Una cosa más introductoria es que estos 7 mensajes son una continuación de la primera visión, ¿ok? Del capítulo 1. ¿Por qué? Porque cuando se describe a Cristo al principio de cada mensaje, hace una descripción relacionada a todos, en todos los casos, con el capítulo número 1. Una cosa más: cuando se enviaron estas 7 cartas, se leían juntas. En el caso de los destinatarios originales de estas 7 iglesias, no por separado, se leían juntas. Era un conjunto de mensajes. No eran 7 cartas por separado, sino se enviaron todas juntas, y cada una de estas 7 iglesias leía las 7. Entonces, bueno, dejamos eso aparte ahí, entramos al texto rápidamente. Capítulo 3, de los versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: Sardis estaba desde Tiatira, más bien dicho, el mensajero recorrería aproximadamente 48 kilómetros en dirección sur-sudeste para llegar a Sardis. Sardis es una palabra plural. Algunos dicen que esto significa que denominaba 2 ciudades. Históricamente, Sardis fue la capital de la antigua Lidia. Entonces, era una ciudad comercial, industrialmente rica y militarmente estratégica. Hay que tomar en cuenta estas 2 cosas. Tanto la industria textil como la labor militar eran importantes en este mensaje. Llegó a ser la ciudad más importante, la ciudad persa más importante
del Asia Menor. Estuvo bajo la administración y el dominio de los Seleucidas. Posteriormente fue cedida a los romanos en el año 189 a.C. En el 133 fue puesta bajo el dominio de Pérgamo, y en el año 17 hubo un terremoto que destruyó completamente a Sardis. Tiberio, el emperador romano, que gobernó del año 14 al 37, agilizó su reedificación. Entonces, y otra vez, no ignorando la historia antigua de Sardis, pues llegó a tener una importancia bajo estos conceptos ya mencionados, que era una ciudad rica, ¿verdad? Porque había mucho comercio de telas. Sardis era la ciudad más grande de toda la región. Su fama se basaba en la industria textil de lana. Llegó a considerarse la primera en descubrir el arte del teñido de lana, y esto se relaciona también con el mensaje. Entonces empezamos en el versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Ok, aquí se está identificando Cristo. Esto proviene del capítulo 1, versículo 4, los 7 espíritus de Dios, y de 1:20 las 7 estrellas. Ok, Cristo le habla a la iglesia de Sardis. Recordemos esto que acabo de decir, que eso significa que esta segunda visión, este segundo mensaje, o sea, el mensaje de las 7 iglesias está íntimamente ligado con el capítulo 1. Cristo le habla a la iglesia de Sardis, y aunque ella presumía de estar viva, realmente él conoce la condición. ¿Por qué? Porque es el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Por qué? ¿Quiénes son los 7 espíritus de Dios? Se puede decir que representan al Espíritu Santo, quien fue enviado en su plenitud a las 7 iglesias. ¿Okay? Es difícil la explicación de esta expresión, pero se puede entender si son los 7 espíritus de Dios como una manera de expresar la realidad del Espíritu Santo. Entonces, la otra frase, las 7 estrellas, ya se ha mencionado que son los 7 ángeles en capítulo 1, versículo, los 7 ángeles de las 7 iglesias. Y los candeleros son las 7 iglesias. Bueno, algunos, según 1:20, podrían argumentar que esto indica que no puede referirse al ángel de la iglesia, no puede referirse a una realidad espiritual de la iglesia. Pero bueno, también es un asunto difícil. Entonces, versículo 1, la segunda parte: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir. Entonces, la apariencia podía engañar a la opinión pública, pero no al Señor Jesucristo. Parece ser que cualquiera que observara esta congregación podía ver señales de que era una comunidad cristiana próspera. Por eso dice: tienes nombre de que vives. Sin embargo, el Señor no permite interferencia a su agudo conocimiento y procede a pronunciar una severa reprimenda: estás muerto. Por eso se le conoce como la iglesia dormida o la iglesia muerta. Entonces, la condenación de la iglesia de Sardis es más severa que la de las otras 6 iglesias. Entonces también dice aquí: sé vigilante, versículo 2, y refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir. Esta era una exhortación muy prominente para la iglesia de Sardis, por la necrópolis o cementerio, como decimos ahora, que quedaba a unos 11 kilómetros de la ciudad, y que testificaba la realidad de la muerte en la historia de esta comunidad.
Entonces Sardis aparentaba ser una ciudad inconquistable, ubicada en la cima de una escarpada y muy bien protegida elevación. Algunos dicen que era una pared, una escarpada subida así de unos 400 metros de elevación, o sea que estaba en una cima. Por considerarse tan bien asegurada, es que ocurrió su repentina caída en manos de sus enemigos, como Ciro el Grande, en el año, ahorita les digo el año, pero cayó en manos de él. Su confianza provenía de los muchos intentos de conquista y correspondientes fracasos de sus enemigos. Llegaron a sentirse como ciudad confiados, y la situación, algo que aprendemos en estos 7 mensajes, que la situación de la ciudad generalmente influía mucho en la situación de la iglesia. Es algo importante a notar, ya que toda iglesia que existe en un contexto histórico-cultural está fuertemente influenciada la iglesia por la situación histórica y cultural del lugar donde se encuentra. Es el caso de Sardis, ¿no? Entonces Ciro sitió durante 14 días a Sardis y ofreció que el que lograse escalar esta muralla sería premiado inmensamente. Y un soldado llamado Hieroeades observó por un buen tiempo y pudo ver cómo un soldado lidio bajaba por una parte de la muralla para recoger su casco, y cómo fácilmente volvió a subir. Entonces, sin querer, este soldado les dio la pauta para que después un grupo de soldados de Ciro pudieran subir y encontrar por sorpresa a los, tanto al rey como a los habitantes completamente confiados. Estaban confiados, y parece ser que la iglesia estaba confiada en la seguridad de su relación con Cristo y no se mantenía vigilante. Y eso puede ser también aplicable completamente a la situación de las iglesias hoy en día. Por eso este versículo 2 dice: sé vigilante, ¿no? Sé vigilante, es un llamado a estar alerta. Refuerza las cosas que quedan y están a punto de morir. Entonces parece que no todo estaba perdido. Existía aún la posibilidad de levantarse de su letargo espiritual. Así que dice la segunda parte del versículo 2: y afirma las cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces sus obras eran alabadas por los humanos, pero no por el Señor Jesucristo, ¿no? A propósito de lo que dice, porque no he hallado que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Se observan obras extensas, vistosas y espléndidas, pero delante de Dios representaban un absoluto fracaso. Verso 3: acuérdate de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate, ¿qué era lo que había recibido? Sin duda alguna, lo que había recibido de la tradición apostólica era el evangelio, el mensaje del evangelio de Jesucristo. Por eso dice: guárdalo y arrepiéntete. Había algo que había que guardar. Habían, como dice el verso 2, afirma las cosas que están por morir. Hay algo todavía que rescatar, el mensaje del evangelio. Ellos habían creído en ese mensaje recibido de los apóstoles. Debían mantenerse firmes a su profesión original
y a la vez debían arrepentirse de esa excesiva confianza, porque si no eres vigilante, vendré a ti como ladrón, nunca sabrás a qué hora vendré a ti, dice el versículo 3. Entonces, esta figura de ladrón es usada en muchas partes en el Nuevo Testamento para referirse a la segunda venida del Señor Jesucristo, y parece ser que hay una alusión aquí. Sin embargo, algunos piensan que en este caso no es condicional, en este caso de tal manera que puede referirse a una venida histórica en este caso a la iglesia de Sardis, a diferencia de la segunda venida de Cristo, que no es condicional. Él vendrá aunque no se arrepientan. Entonces, esta es la tercera vez en los mensajes que Jesús dice que vendrá. En 2.5 y en 2.16 también aparece esta expresión vendré. Jesús también viene para guardar a los creyentes fieles. La respuesta de cada persona al llamamiento de Cristo determina lo que significa la venida de Cristo para cada uno, ¿no? La venida de Cristo puede significar juicio para los que no están velando o no estamos velando, y puede significar salvación para aquellos que están en constante vigilancia. Entonces, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Entonces, se han guardado. Los vestidos manchados se relaciona con la famosa industria textil en Sardis. De alguna manera ellos acostumbraban por lo mismo mantener sus vestidos limpios, y los que manchaban sus vestidos eran quitados de la lista pública de la ciudadanía. Y la promesa que reciben aquellos que no han manchado sus vestiduras en el sentido espiritual, hablando sin duda alguna del culto al emperador, porque había una gran presión cultural, ¿verdad?, a ceder y a aceptar el culto al emperador en cierta manera. Los que no han manchado sus vestiduras andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas, ¿no? Las vestiduras blancas simbolizan justicia. El color blanco se atribuye a Cristo en 1.14, a sus ángeles en 15.6 y a sus elegidos en 19.4. Entonces, las vestiduras blancas es el ropaje del cielo en todo el libro de Apocalipsis. Vestir de blanco indica que uno pertenece al cielo, la morada de Dios. Versículo